descortés con los que ya están aquí. Bueno, pues les enseño el programa. Empecemos por ahí. Bueno, primero que nada, por supuesto, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que, pues, que me acompañen, ¿verdad? Sí. Porque, Gracias. 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 porque, porque sin ustedes, pues nada más Gracias. no se puede. Entonces, miren, aquí tenemos el programa. ¿Sí lo están viendo? Sí, Bueno, miren, sí. hoy que es, bueno, aquí dice 16, pero evidentemente hoy es 23, entonces tenemos que mover todo esto una semana más. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. 23, esta columna, la pasamos hasta arriba. Ay, no, quién sabe qué hice. Ya está grabando, parece. Dice de rec. Sí, ya estoy grabando, sí. Ok. Dale ondú, ondú. Entonces, sí, Andu, vamos para atrás. Listo, ahora sí. Hoy 23, los bandidos de Breo Frío. Este, Mañana, digo, la semana que entra, Al filo del agua de Agustín Yáñez. Luego el 7 de mayo vamos a ver Pedro Páramo y como es una obra pequeña, aunque es la mejor novela mexicana de toda la historia, agregué El grito de la tierra de Jesús Colín Segura, una novela que yo publiqué en mi editorial, que fue publicada en 1962, en editorial Botas, y que yo volví a publicar y que a mí me parece que es la última novela del ciclo que se llamó La novela de la Revolución Mexicana. Es una novela espléndida. Cuando me llegó el manuscrito le comenté a Armando González Torres que es un estupendo crítico, que qué le parecía, que si no estaba yo ofuscado y turulato, y me dijo que no, que era un gran rescate. Entonces les voy a pedir que la lean. Y necesito que, como hicimos en las copias, que me digan quién la quiere y quién no la quiere, y si alguien no la quiere, pues no pasa nada. Debe de estar en Amazon también, está publicada por mi editorial. Luego el 14 de mayo, a sugerencia de Jesús, a sugerencia de Javier Chávez, me pidió que incluyera Casi el Paraíso de Luis Espota. Y me pareció muy bien, es una estupenda novela. Luis Espota, como se dedicó al box y fue el de la comisión de box, etcétera, etcétera, como que lo trataron más como periodista que como novelista. Pero la novela es muy buena y retrata muy bien al México de los 50. Y luego entramos con La región más transparente, que se va a llevar ahí muy bien con Espota, ¿no? Rulfo, Espota, Carlos Fuentes. Luego entramos a estas dos mujeres maravillosas, extraordinarias, Inés Arredondo con el libro de cuentos que se llama Río Subterráneo, donde hay algunos, La Señal y La Tsunamita, que son de los mejores cuentos que se han escrito en nuestra lengua. No podemos saltarnos Los recuerdos del porvenir de Elena Gabro. Y luego el 4 de junio tenemos Los años vacíos de Josefina Vicens, que es un gran libro que me estaba corrigiendo, me corrigió muy bien el otro día Jesús Alberto, porque puse el libro vacío, porque siempre estoy pensando en libros y me equivoqué. Y luego El complot mongol, que sigue siendo la mejor novela policíaca escrita en México en el siglo XX, es una novela chiquita, hay una película que se hizo hace poco. El 11 de junio entramos con la novela que a mí más me gusta de Fernando del Paso, que es Palinudo de México, que les va a fascinar. Y luego alguien me comentó que me estaba yo saltando La Guerra de Galio, que es una espléndida novela que habla mucho del periodismo de Scherer, de la Dirección Federal de Seguridad y Gutiérrez Barrios,
y vale mucho la pena. Luego vamos con las batallas en el desierto y en la misma clase a Farabef de Salvador Elizondo, toda vez que son novelas que no son como la de hoy, ¿no? 1136 páginas la de hoy. Llegué safe en home, pero me la pasé leyendo 10 días, 150 páginas diarias. Luego vamos a ver Inmaculada de Juan García Ponce o de Ánima, si no se consigue, y mi propia novela que tiene que ver con Inmaculada de García Ponce. Entonces, lo ideal es que sea. Ah, bueno, miren, aquí ya puse 2 veces la guerra de Galio. Adelante, Jesús Alberto. Sí, adelante. Para decirte que la corrección que te había hecho no la has marcado, es el libro vacío, eso es lo correcto, Sí, claro. Es que, no los años vacíos. no, sí, está bien. Ahí Fíjate que mezclaste los dos nombres de las dos novelas de es que José tengo dos Cruz. archivos y lo cambié en el otro. El Muchas libro gracias. vacío es lo correcto, Sí, perdón. gracias, no está bien. El complot mongol. Luego aquí ya ven que puse la guerra de Galio 2 veces, entonces quiere decir que tengo que quitarla de algún lado. Y yo creo que la vamos a quitar de aquí. Y luego tenemos Por desobedecer a los padres de Ana Clavel, que es una novela sobre la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Péguese mi lengua de Fernando Solana, que es una novela espléndida que acabo de ver en un grupo, en otro grupo de lectura que tengo. Y luego tenemos El peso de vivir en la tierra de David Toscana, que es un novelón, pero en una de esas podemos quitarla, porque acaba de salir el elefante ciego que ganó el Alfaguara del propio David Toscana. La novela del peso de vivir en la tierra es un homenaje a la literatura rusa, es una maravilla, pero ya salió la nueva, que es la que ganó el Alfaguara. Entonces ya luego decidimos qué escogemos, ¿no? Probablemente la nueva, y yo les platico un poco de la otra. Y entonces luego está la novela de Solana, El peso de vivir en la tierra, o esta del elefante, y cerramos con dos novelas de Hernán Zavala, que tantas veces nos acompañó acá en la clase, con su novela premiada de Península a Península y con El último carnaval, que fue su última, ahora sí que su última novela, y que habla de la colonia del Valle en los sesentas, cuando yo entré al CUM en el 72. Él me llevaba 14 años, entonces él entró al CUM en el 62. Pero de todos modos, para los que estuvimos en el CUM, para los que nacimos en la colonia del Valle, pues es un testimonio espléndido, ¿no? Entonces, pues así está el programa. Me decían que no se consiguen las novelas de Hernán. Al rato que venga Ida, vemos si las podemos comprar o no. José Antonio, Sí, el libro de Toscana se llama El Ejército Ciego. gracias. Entonces yo creo que es un programa divertido, interesante. Y bueno, hoy voy a hablar un poquito. Bueno, por supuesto, aquí no somos autoritarios. Hola Ela, hola Andrés. Este, aquí no somos autoritarios. De modo que si alguien tiene una mejor idea, pues hacemos de este programa una bolita de papel y hacemos literatura búlgara y comemos puro yogurt en el curso de búlgaro. Si ya la goma ¿no? Yo soy radical, así es que si no les gusta la chingada, y es más, ya mejor de una vez voy apagando la computadora, ¿no? Este, entonces, pues, les agradezco mucho y les decía que hoy es el aniversario del nacimiento de Vladimir Nabokov y, Oh, y oyes. sí, entonces, pues hola Laura, bienvenida. Podemos Gracias. hablar de él 2 minutos
ya lo vimos en el curso, no sé si en el en el de Bruso, porque lo incluía, aunque escribió en inglés al final, pero su vida es apasionante y es uno de los mejores escritores del siglo XX. Vladimir Nabokov nació en la aristocracia rusa, fue hijo de un ministro en una etapa de Rusia en la que ya había muerto ya había muerto pues es que no se dice rey, pero no me acuerdo cuál es la palabra exacta. Y Zar, ¿no? El zar, el zar. gracias, gracias. Ya había muerto el zar. Hola Esther, bienvenida. Ya había muerto el zar y hubo una especie de gobierno socialista antes de que Lenin tomara el poder y ahí estuvo su padre, que vio que se lo podían echar y entonces se refugió en Berlín cuando Vladimir tenía unos cuantos, 16 o 17 años. Y entonces en el Berlín de los años 30 había editoriales que publicaban libros, los libros de los rusos en ruso. Pero cuando llega Hitler, esa comunidad rusa en Berlín se dispersa porque muchos de esos rusos además eran judíos y entonces ya no había dónde escribir, dónde publicar en ruso fuera de la Unión Soviética. Entonces emigra a Estados Unidos, se vuelve lepidopterólogo, o sea, especialista en mariposas en la Universidad de Cornell. Él había escrito novelas en ruso, destacadamente entre ellas La Defensa, que es esta novela sobre el ajedrez, que luego hizo película este actor de nombre impronunciable para mí, pero alguien me ayudará, que es John Turturro, y bueno, la película pues ahí está, etcétera. Escribió pues pequeñas obras maestras y luego emigra a Estados Unidos, publica en 1955 Lolita, que es un escándalo comparable al escándalo que hubo con Madame Bovary, donde tenemos dos versiones de la película, una maravillosa de Stanley Kubrick, cuyo único defecto es que la Lolita de Stanley Kubrick tiene 26 años y se nota y se supone que hay una perversidad en que sea una menor de edad a la que pervierte Humbert Humbert y era poco creíble, aunque todo lo demás es perfecto. Y luego salió una versión hace 15 años con este actor estupendo, Jeremy Irons. Jeremy Irons, muchas gracias, que es, ahí sí, la actriz es una ninfula, una ninfeta, y bueno, pero luego escribió la que para muchos es su obra maestra, aunque la más conocida es Lolita, que es Ada, y ya tiene una cantidad de dinero tal que se va a Suiza, renta habitaciones en un hotel en Montreux y ahí está hasta su muerte. Era un genio, era un genio de la expresión verbal, era un alquimista, pero les he de decir que cuando salieron los VHS de grandes escritores editados por Conaculta, que luego se volvieron DVDs y que puede que todavía estén, aunque ahora sabemos que Ducal es un desastre. Yo compré el de Nabokov y el de Yusenar y los vi uno tras otro. Entonces empecé con el de Nabokov, acabó y yo dije, este cuate es un genio de la palabra, es un alquimista. Y luego inmediatamente después vi el de Yusenar y dije, esta es una mujer sabia. Y bueno, la diferencia entre alquimista y sabiduría es una brecha muy grande, pero pueden ser mis preferencias personales, ¿verdad? Pero bueno, le damos un aplauso, le agradecemos a Vladimir Nabokov. Hizo la hazaña de pasar del ruso al inglés, como Joseph Conrad pasó del polaco al inglés, como Samuel Beckett pasó del inglés al francés y escribió a Nathan Godot, esperando a Godot, como Milán Kundera, que empezó escribiendo en checo y luego en francés y al final otra vez en checo. Es decir, este asunto de escribir en otra lengua
pues es dificilísimo, ¿no? Y solo unos genios lo hacen. Bueno, ya le dedicamos 5 minutos a Vladimir Nabokov. Y bueno, también es la fecha en la que murieron con calendarios diferentes Shakespeare y Cervantes. Por eso también se celebra todo esto. Y Hernán Larrazabal escribió un opúsculo, un librito en formato muy pequeño que se llama a 400, Cervantes y Shakespeare a 400 años. Estudió a fondo Hernán a Miguel de Cervantes y también porque fue maestro de Leipzig, estudió muy bien a Shakespeare. Entonces hizo un librito para estudiantes, para divulgar, un librito de divulgación, pero al mismo tiempo demuestra su profundo conocimiento de la obra de los dos y los puntos de coincidencia o de diálogo. En la parte de Cervantes, Hernán dice que, como pasa en el caso de las parejas de escritores, de las parejas de personajes, como Watson y Conan Doyle, Watson y Sherlock Holmes, etc., etc., dice Hernán que que el Quijote se fue sanchificando y Sancho se fue quijotizando. O sea, Sancho, que era el que estaba aterrorizado, cuando lo nombran el gobernador de la isla, empieza a enloquecer, mientras que y al revés, ¿no? El Quijote, que estaba más loco, empieza a aterrizar al final, ¿no? Entonces todo esto pues es interesantísimo y el librito vale mucho la pena y les decía que hay una encuesta para ver quién lo quiere, y entonces iré a alguna librería de la UNAM y les diré que hay 20 ejemplares y seguramente no los tendrán ahí, pero me los conseguirán. Y entonces yo les digo, pues fueron 80 pesos y ahí me los pasan, ¿verdad? Entonces ahí cerramos el capítulo de Cervantes y de Shakespeare, pero es que hoy es un día muy especial, es el día del libro, el día de San Jorge. Y bueno, pues hoy entremos en materia. Bueno, pues fíjense que la dificultad de hacer un curso de 4 meses es que inevitablemente uno deja fuera un montón de cosas, ¿verdad? Pero si no, pues podríamos estar años y años en cada uno de los cursos en los que simplemente he sido como el guía, el facilitador, el primer lector, ¿verdad? Y lo demás, pues ya es el trabajo de todo. Entonces, la literatura precolombina, pues no nos podemos meter porque no es literatura mexicana en un sentido estricto, ¿no? Ya don Miguel León Portilla, pues ya la visión de los vencidos, ¿no? Con los cantos de Netzahualcóyotl, etc., etc., pues todo eso es maravilloso y ahí está, ¿no? Y también están las crónicas, ¿no? La crónica de Bernal, si bien está escrita por un español, o las cartas de relación de Cortés, si bien están escritas por españoles, pues hablan de nosotros de la misma manera que la novela de Malcolm Lowry de Bajo el Volcán o los cuentos de Beethoven son de los mejores cuentos de la literatura mexicana, aunque no hayan sido escritos en español. Lo de Beethoven sí, pero lo de Malcolm Lowry no. Pero creo que tenemos que hablar 5 minutos de la literatura novohispana, de la literatura de la colonia. Y claro, ese sería un curso aparte, entonces, pero tampoco podemos empezar con Manuel Paino así como si ahí empezara absolutamente todo. Entonces, tenemos como los escritores más importantes de la época, los voy simplemente a mencionar y quizás diga una que otra cosa sobre alguno de ellos. Tenemos la obra de Francisco Cervantes de Salazar, que se llama México en 1554. Y como su nombre indica, pues nos habla de cómo era México
en ese momento. Y bueno, pues estamos hablando de casi hace 500 años, hace 470 y tantos años. Tenemos también La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, que es también un gran retrato de un México del cual venimos y que ya no existe como tal, ¿no? Todas estas obras son muy fáciles de conseguir. Y luego tenemos a nuestro dramaturgo jorobado, que es don Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón era jorobado, como lo era Leopardi, como lo era este, Bomarzo, el duque de Orsini, el personaje de la novela de Mujica Laínez. Y bueno, las personas que tienen una joroba o cierto tipo de discapacidad, y bueno, no soy psicólogo social, así es que no me toman muy en serio, pero o se vuelven sublimes o se vuelven perversos. Es decir, el duque de Orsini, Bomarzo, se vuelve un monstruo, mientras que Leopardi y Juan Luis de Alarcón se vuelven unos seres que subliman esa discapacidad física y se vuelven artistas extraordinarios, ¿no? Y La verdad sospechosa es la novela más, la obra de teatro más famosa de Juan Luis de Alarcón, que viene muy al caso con lo que estamos viviendo ahorita, porque es la historia efectivamente de un mentiroso y de lo que hoy llamamos fake news, pero que antes se llamaban simplemente mentiras, ¿verdad? Luego tenemos a Carlos de Sigüenza y ¿Cómo Góngora. dijiste que los llamamos ahora? Fake news, noticias Ah, falsas. fake news. Sí, Ok, ¿no? perdón. Sí, ¿no? Y luego tenemos a don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es uno de los personajes más interesantes de la Nueva España, porque era un sabio, era un escritor y era un astrólogo. Y por cierto, tomé un curso hace un par de años sobre astrología novohispana que dio un doctor en letras clásicas en filológicas, en el Instituto de Filológicas, y me divertí como enano. Y efectivamente, Carlos de Sigüenza y Góngora era astrólogo, pero luego, como le pasó a Galileo y como le pasó a Marsilio Ficino, que fue el primer director de la Academia Florentina, lo hicieron desdecirse y escribió un libro que se llama Libro, donde decía que eran supercherías. Pero lo cierto es que antes había apoyado la correspondencia entre el cielo y las cosas que pasan debajo, que ese es el principio número uno de la astrología. Y Carlos de Sigüenza y Góngora, si bien tiene una obra literaria, es autor de Los infortunios de Alonso Ramírez, nos interesa más su figura como intelectual, su figura como pensador y como cosmógrafo. Él creo que fue cosmógrafo, como lo fue este famoso cosmógrafo, cuyo nombre estoy olvidando en este momento, que fue el que llevó el Pegaso a Palacio Nacional y cuya estatua está a un costado de la Catedral Metropolitana con una indicación de a dónde llegó la última inundación, porque él era cosmógrafo y era ingeniero, y él hizo obras para que las aguas, porque hubo una inundación pavorosa de 1,5 metros en la ciudad en 1600 y pico. Y era muy amigo también de Carlos de Sigüenza y Góngora. Ahorita les digo el nombre, hay una calle de él muy cerquita de la ciudadela, pero ahorita me acuerdo. Bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora también tuvo discusiones o diálogos o debates con el famoso padre Quino, con Eusebio Quino, sobre estos temas de los astros y de qué es verdad y qué es mentira. Y luego tenemos, me voy a saltar a la más importante para decirlo al final, tenemos Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, Rusticatio Mexicana, México en 1554,
de la que ya hablamos, y La grandeza mexicana de Balbuena. Son 3 libros que describen cómo era México hace 3 siglos y son una delicia y un encanto, si bien por supuesto están en términos de lenguaje un poco fuera ¿no? Y luego tenemos pues la mejor escritora de nuestra literatura de todos los tiempos, que es por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz, que lleva el barroco a su máxima expresión. Entendamos que el Renacimiento y el Posrenacimiento da lugar al barroco, que es una exageración exquisita en el lenguaje. Bueno, ahí está el barroco, el churrigueresco, el manierismo en términos pictóricos en Italia y España. Pero bueno, lo que tenemos es el esplendor del barroco en Nueva España, que no solo tiene que ver con Sor Juana, sino tiene que ver con nuestras catedrales, ¿no? O sea, si uno ve las catedrales, si uno ve Cholula, la Catedral Metropolitana, Zacatecas, Guanajuato, donde ustedes quieran, ¿no? O sea, el barroco mexicano, pues es una maravilla, no solamente en términos arquitectónicos, sino en términos literarios con Sor Juana. En ese estilo, donde el eufemismo, la alegoría, digo las cosas de cierto modo, no literalmente, lo cual también tiene que ver con la manera como los hombres, jefes, digamos, o superiores de Sor Juana, algunos le hacían la vida imposible y ella tenía que darle la vuelta a lo que estaba diciendo, lo cual ha traído consigo miles de interpretaciones, entre las cuales se insinúan inclusive amores heterosexuales o amores del mismo sexo, terreno en el que no nos vamos a meter, pero que precisamente los eufemismos y la manera tan exuberante, pero también tan escondida en la que decía las cosas, hace posible cualquier interpretación. Entonces, bueno, pues estos serían quizás los mejores escritores novohispanos. Y si esto fuera un curso de toda la literatura mexicana, pues probablemente hubiéramos visto México en 1554, Rusticatio Mexicana, La Grandeza Mexicana, algún libro de Carlos de Sigüenza y Góngora, y por supuesto las obras de Juan Luis de Alarcón, y por supuesto le hubiéramos dedicado varias clases a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero como me enseñaron en el CUM, nos enseñaron, mi querido Andrés, pues lo que tenemos es lo que tenemos y lo demás nos lo imaginamos. Entonces, no pudimos dedicarle meses a esto, pero sí le dedicamos 10 o 15 minutos y esto nos da una idea de dónde venimos para llegar a los bandidos de Río Frío. Bueno, Una me eché. pregunta, una pregunta. ¿No hay libros sobre la vida cotidiana de México, así como la literatura que hiciste, así una progresión de la literatura? ¿No hay sobre la vida cotidiana, digamos, qué se comía, cómo se vestían, cómo amueblaban sus casas? Mira, esta es una corriente de historiadores franceses que nació en el siglo XX. Entonces, si los hay, no los conozco, pero lo cierto es que la respuesta a lo que tú estás diciendo, pues es los bandidos de Río Frío. Es decir, los bandidos de Río Frío, más allá de Orelumbrón y Lamparilla y de Casilda y de la Frutea y de toda la cohorte de gente, es un retrato de México y de las costumbres y de cómo vivían, verdaderamente extraordinario. Es decir, la trama no me importa, o me importa menos. Yo le escribí a Andrés en la mañana. Le digo, después de leer a Los bandidos de Río Frío, amo más a México, porque salen las quesadillas, los guisos, las enaguas, los caballos, cómo montaban los caballos, los calzones de manta, que algunos eran muy lujosos de los hombres, las armas, las empuñaduras, los ritos católicos,
Los sombreros, la música, todo. todo. Es impresionante, o sea, es una novela excesiva, o sea, es enorme, pero es que es enorme. Ahí dice, por ahí está el libro de Madame Calderón de la Barca, claro. Madame Calderón de la Barca, su visión de México, y también la Güera Rodríguez, son dos de las mujeres más interesantes de la época, ¿no? Muchas gracias, Jesús Alberto. Pero el tema es que lo que pasa en la novela de Manuel Paino es que vemos una partida de naipes y vemos cómo bebían el pulque y vemos cómo comían chocolate y vemos, o sea, vemos la vida cotidiana en muy distintos estamentos sociales, porque Manuel Paino retrata a los ricos, retrata a los pobres, relata a los buenos, relata los problemas mentales de los ojetes, ¿verdad? No hay, parece como si no hubiera un fragmento de la sociedad o una costumbre de la sociedad gastronómica, etcétera, etcétera, que no se toque, ¿no? Hay un montón de muertos y vemos en la novela y vemos cómo está ¿cómo se llama? Está pues las misas, los rituales, etcétera. Vemos, cuando vemos cómo robaban a los bandidos por Chalco, por Amecameca y un poquito más adelante rumbo Veracruz, pues eso y el cártel Jalisco Nueva Generación en Sinaloa, no le veo mucha diferencia, ¿no? Es decir, es una tristeza ver que somos un país que está muy alejado de la ley. Lo importante es estar cerca del primer mandatario, ¿verdad? El primer mandatario, el presidente de la República, pues cree en los que están más cerca y les cree a pie juntillas, ¿no? Y le dicen, este es el malo y este es el bueno, y el presidente da órdenes, ¿no? ¿Dónde han oído eso, verdad? Los presidentes están totalmente mal informados, está lleno de ladrones y de corruptos la sociedad, todo el mundo está buscando cómo roba con pistola en mano o cómo roba haciendo chanchullos, para usar una palabra que viene muy al caso, ¿verdad? Entonces, pues las palabras Estado de Derecho, ley, etcétera, pues parecen no servir de mucho porque los jueces se compran, porque lo que importa es lo que diga el señor presidente, etcétera, etcétera. Entonces, el retrato que hace Manuel Paino de México, pues lamentablemente yo no veo que hayamos mejorado mucho. Desde un punto de vista es muy descorazonador. Pero por el otro lado hay muchas cosas que ver. Yo creo que a mí me gustó mucho la manera como Manuel Paino describe a estas mujeres fuertes, ¿no? Hay un montón de mujeres fuertes en la novela, mujeres que saben decir que no, mujeres que saben decir que no a a las solicitudes eróticas de los hombres y que inclusive cuando le han dado el corazón a alguien, como la frutea a la paella, le dice, ¿cuál es la prisa? Tú espérate, hay que hacer las cosas bien. Y entonces vemos que las mujeres hacen en general las cosas bien y los hombres en general hacemos las cosas mal. Y creo que eso tampoco ha cambiado mucho. Pero no nos vamos a meter en eso, Andrés, porque salimos perdiendo. Pero pero vaya que hay mujeres fuertes, decididas, inteligentes, ¿no? Mujeres que ganan dinero como la frutera, mujeres que y bueno, el personaje Baísto, que luego adquirió este otro nombre de Pedro Sánchez, curiosamente, el presidente del gobierno español hoy, ¿verdad? Pero este tipo es un enfermo mental, es un psicópata, entendiendo por psicópata, el tipo que es cero empático y que todo parte, como en el caso de Trump, de su ego desmedido y que si no le hacen caso, mata a las mujeres que no le hacen caso, como la pobre Tules, que él la mata, pero luego, ante la ceguera de todo mundo, se vuelve el jefe de los dorados. Entonces el ladrón se vuelve el jefe. Eso es lo mismo de los cárteles, o sea, los ladrones
se vuelven los Pero jefes. no cárteles también, pues de los gobernantes. Pues sí, pues. Entonces es increíble lo actual que es la novela, pero me encanta ver tantas mujeres tan Decididas. maravillosas. Esta escena en la que la muchacha en el altar dicen, aceptas por, y dice no, no y no, y se desmaya, porque imagínense lo que implica decir no en el altar, ¿no? Y el papá se pone como loco y le da el soponcio, le da el soponcio a todo mundo y luego se baten a duelo el prometido y el papá, cosas maravillosas porque somos testigos, pues, efectivamente, de cómo se baten a duelo de la misma manera que los mosqueteros o que Pushkin, ¿verdad? Y la muchacha dijo que no, pues porque ya tenía un hijo escondido por otro lado y además porque no quería casarse, digámoslo así, con un vejete, aunque ya se había arreglado el matrimonio por la lana, ¿no? Entonces, mujeres extraordinarias, mujeres de una solidaridad. Si se fijan, hay muchas criadas. Ah, mira, qué bueno que lo mencionas, sí. Nos está comentando Jesús Alberto de los episodios nacionales mexicanos de Salado Álvarez. Salado Álvarez fue nuestro Pérez Galdós. Recordarán que Pérez Galdós en España escribió los episodios nacionales y Victoriano Salado Álvarez escribió los episodios nacionales mexicanos. Y mi muy querido amigo Alberto Vital, que fue coordinador de humanidades de la UNAM y director del Instituto de Investigaciones Filológicas, siendo director de Filológicas, puso a una bola de pasantes a trabajar en las novelas de Salado Álvarez. Entonces, Filológicas ha publicado un montón de novelas de Salado Álvarez. Entonces, un día, si quieren, hacemos un tour o yo lo hago por ustedes. Nos vamos a Filológicas, vemos qué encontramos y luego podemos comer por ahí, que en la cafetería esta de Nube que está junto al MUAC, Beye dice que se apunta. Bueno, pues estos episodios, hay un gran trabajo que hizo Filológicas durante la dirección de mi amigo Alberto Vital y tengo por ahí también un libro de Alberto Vital sobre Salado Álvarez. Les voy a mandar la foto y ya saben que lo fotocopiamos sin ningún problema. O inclusive, si fue publicado en Filológicas, pues ahí está el libro de Vital sobre Salado Álvarez. Ustedes recordarán que estuvo con nosotros varios años Francisco Santillán, un cuate que toca blues y que ya se doctoró, pero que hizo la maestría y el doctorado bajo la dirección de Vital y Vital lo becó, o sea, lo becó Filológicas, le daban 10,000 pesos al mes o lo que fuera, y esa beca, o ese trabajo, hizo que también se pusiera, se metiera a la elaboración, al rescate de estos libros de Salado Álvarez. Pero muy buena aportación, mi querido Jesús Alberto, porque ahí esos son otros libros que podríamos haber incluido aquí, con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, les estaba yo diciendo, estamos hablando de las heroínas con mayúscula, ¿no? Pero hay que pensar en todas estas criadas, asistentes domésticas, cocineras, etcétera, que en la novela muchas dan la vida por su ama o por sus amos. Pierden la vida los de abajo, como pasa siempre. Pero bueno, que pierda la vida un caporal, que pierda la vida un palafrenero, bueno, pues es parte del asunto y más si estamos en una guerra o si hay delincuentes y bandidos y fuerzas del orden. Pero en estos intríngulis, donde los machos no soportan que las mujeres no les digan que sí a sus solicitudes eróticas, pues intentan matar y a veces matan a sus mujeres o si no, a las ayudantes domésticas que mueren. Como esta muchacha, ¿se acuerdan? No me acuerdo el nombre, pero hay una muchacha que contratan
porque es fea como ella sola, y entonces dicen, está tan fea que no se va a enamorar mi marido de ella, pero pasan una bola de tragedias y esta pobre, 4 semanas después de entrar a trabajar, es asesinada, ¿no? Entonces vemos muchas mujeres que dan la vida por sus amas, por sus amos, ¿no? Y bueno, pues están los ladrones, ¿no? Este cuate Baísto, alias Pedro Sánchez, pues ya dijimos, es un psicópata, pero es un psicópata con suerte, porque acaba siendo el jefe de la policía, como Durazo, Durazo, Arturo Durazo, y pongan el nombre del que ustedes quieran, ¿no? Pero eso también lo hemos visto todo el tiempo. Y otro personaje, bueno, los otros dos personajes que vale la pena comentar, pues es este Belumbrón, que en el adjetivo lo tiene ya todo, porque es este cuate que vive de la apariencia, que le dicen, pues modera tus gastos. Dice, no, no puedo moderar mis gastos porque yo tengo que aparentar que tengo la superlana del mundo, porque eso me consigue contratos, me consigue influencia, porque puedo tocar la puerta de Palacio Nacional. Eso de tocar la puerta de Palacio Nacional tampoco tiene nada que ver con lo que vivimos hoy, es pura coincidencia, ¿verdad? Pero tenemos estos personajes que se enriquecen haciendo negocios medio ilícitos o totalmente ilícitos, aprovechando esta cercanía con el poder, etcétera. Y luego Lamparilla, que es un personaje encantador, que afortunadamente para él no es tan aventado como los otros, porque si lo hubiera sido, se lo hubiera llevado pifas, pero un poco más prudente y también por el amor que le tenía a la frutera, siempre está un paso atrás. Y eso hace que cuando ya agarran a los malosos, él se salva y se casa con la frutera. La frutera me parece que es el personaje más increíble de la novela, porque pues es una CEO, tiene su propio negocio, tiene su góndola, ¿verdad? Tiene su trajinera con la que pasa de un lado al otro, tiene sus ayudantes, tiene estas mujeres que le salvan la vida, ¿no? Y vemos además que es una mujer que está escindida entre los dos amores que tiene a la mano, porque hay otros 20, cualquier mujer diría, pues hay dos que me interesan y hay 20 que ni voltearlos a ver, pero los dos que le interesaban, que eran Lamparilla y Evaristo, pues hay un momento en el que ella casi se inclina por Evaristo, pero luego se da cuenta porque Es un Evaristo pierde, ¿mande? de que es un falso, Es un falso y es un falso que Carlita. pierde el control. Entonces, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Hombres que pierden el control frente a sus mujeres y entonces las mujeres se dan cuenta, pues, que el tipo les va a dar una tunda en el mejor de los casos cuando no le hagan caso, ¿no? Entonces, Lamparilla al final se salva y hace una bonita vida con la frutera, que me parece un personaje absolutamente encantador. Y bueno, el final de la novela es muy interesante porque en lugar de describirnos la muerte de los malos, de repente acaba la novela diciendo se murieron y viene esta carta que le mandan a Manuel Paino, donde le dice un amigo cómo acabaron en la realidad cada quien, porque no es una novela inventada, es una novela es una novela, bueno, es inventada como cualquier novela, claro, pero basada en hechos reales. Entonces le dice, viene esta carta del amigo criticón que le dice, bueno, es que esto no fue así, esto no fue así, y así acabaron todos. Y entonces viene como un resumen ejecutivo de cómo fue acabando cada quien, y pues así se acaba la novela. Pero fíjense, es una novela, yo creo que en casi cualquier circunstancia, hoy que somos tan de emojis y de rapidez, y ya todos tenemos trastorno de déficit de atención, porque estamos acostumbrados a que todo sea así, eh, a pesar de que son 1136 páginas,
Claro, las últimas 100 son notas y es una nota por página. Entonces, en el fondo son 1000 páginas, pero bueno, pero 1000 páginas apretadas, ¿eh? Pero en ningún momento sentimos que sobra algo, a menos que ustedes si alguien así lo piensa, pues adelante, que lo diga. Pero no, porque nos tiene entretenidísimos, porque nos está dando información, no solamente de la trama, pensemos también en la geografía, pensemos en los canales, pensemos en cómo era Chalco, en cómo era Meca, en cómo era Río Frío, que por cierto, ustedes no sé si saben por qué el Tibio Muñoz le decían el tibio. Su papá o su mamá era de Río Frío y el otro cónyuge era de Aguascalientes. Entonces, Aguascalientes y Río Frío, pues le pusieron el tibio. Y esto no es un chiste, esto es totalmente cierto, pero es muy gracioso por el otro lado. Pero uno ve todo eso, ve uno cómo fue México en términos orográficos, en términos demográficos, en términos de la movilidad, en términos de las costumbres, en términos de cómo se recogía la gente de noche, en términos de las velas, de los cebos para iluminar las casas, en términos de los caballos, de los burros, de las mulas. Ya ven que las mulas, hay 5 mulas que salen al amanecer y llevan el tesoro y nadie desconfía de las mulas, pero sí de los caballos. Entonces, la cantidad de información que tenemos sobre el México que fue, me parece asombroso. Entonces, yo me quedo muy agradecido con Manuel Paino. Yo leí la novela pues, a los 15 años, 18 años, porque mi papá empezó a comprar, sepan cuántos, y lo empezó a comprar en orden. Entonces el número 1 era Los Bandidos de Río Frío, el número 2 era La Ilíada y el número 3 era La Odisea. Y entonces así nos seguimos y luego venían las tragedias griegas y todo. Y yo empecé leyéndolas, sepan cuántos, no llegué muy lejos, ¿eh? Pero de todos modos empecé con Los Bandidos de Río Frío porque era el número 1 de sepan cuántos. Y no lo leía desde entonces. Y si bien me tomó muchísimas horas, porque nunca he llegado aquí a la clase sin haber leído hasta el última coma del libro que vamos a ver, no saben cómo lo disfruté, no saben cómo me divertí, yo creo que ustedes también, y cómo aprendí cosas sobre nuestro México querido, ¿no? De gastronomía, de cómo se peinaban, de cómo se vestían, de las telas, de las costumbres de los ricos, de las costumbres de los pobres. Hay tantas historias metidas como estos que deciden acuñar moneda allá por el cofre de peyote, ¿verdad? Por peyote, acuñar moneda y acuñar, tienen la desfachatez de pensar que van a ser más monedas que el Banco de México, ¿no? Pero bueno, pues no había los controles que hay ahora. Ahora yo creo que es imposible que alguien pretenda sustituir al Banco de México con tantas pruebas de seguridad y todo eso. Pero ese era el México que había y termino diciendo, pues gracias Manuel Paino por ese retrato maravilloso y qué triste que vemos en las componendas, en las tranzas, en cómo se manejan los poderosos, en la ojetez de los ricos. Acuérdense de cómo este hombre, que agarra bastonazos a Evaristo, y hay un racismo en las clases altas que es un racismo que existe también en En la muchas de las ciudad. clases altas. No digo que todo el mundo sea así, pero hay un racismo contra los indios, hay un racismo pavoroso y bueno, como ahora, ser blanco es mejor que ser moreno, ser alto es mejor que ser chaparro, porque somos una sociedad increíblemente clasista. Y estos bastonazos que los condes y los marqueses le dan a sus servidores o a sus mujeres, casi a la hija, casi la golpea este cuate cuando su hija dice que no se va a casar, casi la golpea, y le tiene que decir Emigio, señor, cálmese, ¿no? O sea, porque lleva a agarrar a golpes a su propia hija. O sea, esta concepción de que como soy el poderoso, soy el dueño de la hacienda, pues entonces todo el mundo me pertenece y puedo agarrar a palos a quien sea. Por supuesto, a los jornaleros y a las criadas, pero de paso a todos los demás, ¿eh?
porque yo soy el que manda, y todo el mundo se da unas enojadas. También vemos una novela donde mucha gente se enoja y bueno, pues por eso tenemos tantos pleitos, ¿verdad? Nos enojamos y si hay pulque de por medio y sacan los machetes, pues eso pasa todo el día, lo vemos hoy en Fuego TV, ¿no? Se empiezan a pelear los del Toluca con los de Cruz Azul o contra los de la América, chinga tu madre la América, y si traen armas o todo, se hacen daño o cuando menos se agarran a madrazos. Entonces, ¿hemos cambiado en algo? La respuesta pesimista es que no hemos cambiado en nada, pero qué buena novela y qué divertida nos echamos. Dicho lo cual, pues les paso el micrófono. ¿Quién quiere hablar primero? A ver tú, Andrés, que siempre hablas al final. Ahora te toca hablar al principio. Ok, muchas gracias. Hijo, yo también me divertí muchísimo. Es una novela muy grande, Es grandísima. pero tiene una cuestión que es sensacional. No sé, son 120 capítulos o alguna barbaridad así. Pero cada capítulo es como un cuentito chiquito. Y entonces empieza y termina, que es muy interesante Es porque la novela de folletín del siglo XIX, claro, porque se salía en los periódicos, ¿no? Tenía que acabar así para que la bueno, gente no lo comprara. sabía yo, pero Sí. Síguele, por favor. Que es cada capítulo es muy divertido. A mí también, el personaje, a mí me pareció la frutera. Es Sí, sensacional. es el personaje. Es el personaje, aunque que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Una Pero cosa qué que bueno me que sea una impresionó mujer el mucho. personaje principal. Aunque no está Sí, sí, sí. planteada como el personaje principal, se No, come la claro que novela, no. se come la novela. Sí, sí, Síguele, sí. por favor, perdón. Así es. A mí lo que me gustó mucho es el lenguaje que emplea Paino, porque emplea un lenguaje normal. No es como hablan los personajes, hablan como hablaban los personajes. No es un lenguaje exquisito, no es un lenguaje Literario, no es. pulido. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente lo mete a uno en lo que es la vida real. La vida lo hace a uno sentir que la vida real está bien expuesta ahí. A mí, en lo particular, me pareció que es una escritura muy ágil, la de Paino. Yo no recuerdo cuándo lo leí, pero estoy seguro que no me gustó por el tamaño. La versión de Sepan Cuántos es un ladrillo de este pelo, ¿eh? O Sí, sea, pues sí. es grandota la versión de Sepan Cuántos, que estoy seguro que cuando lo compramos, me lo debe de haber comprado mi mamá o algo así, o mi papá para leerlo, debo de haber dicho, ese no lo leo ni aunque me azoten. Me pareció sensacional. Me parece, a pesar de que en el prólogo Paino dice que es una novela naturalista, y sí, en muchas partes a mí me encantó cómo expresa la geografía. Te va diciendo los pueblos, Iztapaluca, Amecameca, o sea, te va describiendo algo que hoy existe y que te describe, por ejemplo, los caminos. Oye, Llenos. déjame interrumpirte. Hoy los robos son en los peseos esos grandes que van camino a Chalco, y ahí los asaltan a todos. Entonces, como que decía uno, no ha cambiado esto nada más cambian síguele, por favor. Entonces, todo eso me pareció una escritura tan ágil que no me pareció pesada la novela. Sí, reconozco que es una novela grande, ¿no? O sea, no hay mucho donde hacerse. Es una novela que requiere de algo de tiempo. Sin embargo, iba yo pasando las hojas y la verdad es que se me hizo, no me daba cuenta y de repente había leído yo 150 páginas. Y obviamente me la acabé, yo la terminé el lunes de esta No, pues eres semana. mi héroe, mano. Bueno, acuérdate que tuvimos 15 días para leerla, ¿eh?
O sea, que los ocupé todos pero me pareció súper ágil. Es fácil de hacer un resumen por capítulo, es más sencillo, porque la trama no es una trama lineal, va y viene, algunas veces ni siquiera es importante quién está haciendo las cosas, porque se cambian tanto de nombres que de repente se pierde uno de quién está hablando y de quién no, pero es tan interesante lo que va pasando capítulo con capítulo que de verdad se mete uno, está uno en 1830 en México. Y eso es lo interesantísimo de la novela, que realmente es una novela costumbrista y realmente, aunque tenga tantas páginas, siempre está uno acostumbrado a que las novelas costumbristas son lentas, son pesadas, hay que ponerles mucha atención. Y sin embargo, esta es una novela sencilla de leer, ágil, sobre todo muy ágil de leer, que es una cuestión que es complicado cómo lo maneja Paino, pero lo más interesante, lo que a mí me pareció más interesante, que es que te puedes sentar y leer 20 capítulos y no necesitas leer más, ya leíste muy buena historia, pero después lees otros 20 y otra vez es interesante y después otros 20. O sea, yo cuando vi cuántos capítulos tenía, dije, ¿en serio son 120 y tantos? Dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? O sea, ya ves que, bueno, ya ven que trato de leer todos los libros, pero conforme iba yo avanzando, me pareció súper ágil la lectura. Entonces, mi conclusión de la lectura es que es una novela que si bien leí en la secundaria, quizá en la prepa, no lo recuerdo, y que no dejó huella en mí, hoy creo que es una novela que refleja, pone en blanco y negro ese México que desconocemos, el México que es de la independencia a Juárez, vamos a decir, donde está medio perdido en la historia y que te lo pone tan bien que no es necesario ni siquiera que te guste la historia, porque cada una de las historias es muy, muy buena. En conclusión, a mí me encantó Los Bandidos de Río Frío y creo que es una novela que todos deberíamos de leer. Creo que en secundaria y en prepa no, porque está uno demasiado tierno para leer tantas páginas, pero creo que es una novela que ya en la universidad te la bebes sensacionalmente y a mí particularmente me encantó. Eso quería Bueno, yo fíjate, comentar. Andrés, ya que hablaste del naturalismo, en el primer boceto del programa, yo incluí a Santa de Federico Gamboa, que es la copia de Naná de Solá. Y si bien no la he leído hace un buen tiempo, sí recuerdo que era pequeñita. Entonces tenemos en la novela de Gamboa una novela pequeñita. ¿Por qué? Porque lo importante es la trama. Y aquí, aunque es buenísimo para las tramas Manuel Paino, lo que importa es toda la descripción de México y por eso ocupa 1000 páginas y el otro ocupa 100 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como dije, el retrato que hace de México es más importante quizás que quién mata a quién y si al final agarraron a Así es. Beltrón o no sé qué, sino cómo describe nuestro país y como dije, amé más a México después de volver a leer a Manuel Paino. Ve, tú que siempre pides estar en los primeros, si quieres comentar algo. Gracias. A mí me gustó muchísimo porque la forma de narración es como si te llevaran de la mano, como si Totalmente. cerraras los ojos y de pronto te situaran en una época, en un lugar, en un festín, en un mercado, y identifiqué igualmente que lo que han comentado, el hecho de que sigan pasando cosas en los mismos lugares de la ciudad, cómo describen los tiraderos, cómo se empezaron a formar, cómo se hicieron los asentamientos, o sea, en verdad me gustó muchísimo y sobre todo
no solamente te lleva de la mano como si fueras con una venda en los ojos, como lo dicen los iniciados, ¿no? Sino es que de pronto te topas con un personaje y te da el preámbulo de ese personaje. No por el hecho de encontrártelo, yo decía, bueno, de aquí va a continuar en lo que sigue, no. Te sitúa en el tiempo del origen del personaje para que entiendas entonces lo que va a seguir. Que eso también me gustó mucho, sin ser repetitivo, porque incluso hasta lo decía, es que espero que mi amigo lector entienda tal cosa, o sea, ese tipo de toques, tú dices, ah, sí, 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 justo eso estoy captando, sí. Entonces sigues al autor con una venda en los ojos, cualquier iniciado, como lo mencionan ahí. Gracias. Oye, fíjate que estamos hablando, o hemos hablado, de la geografía y decimos Veracruz, Río Frío, Chalco, Amecameca, etcétera. Pero vayamos a la Ciudad de México. Las descripciones de San Ángel y las descripciones de Panzacola, que es el río que pasa ahí junto a Francisco Sosa, donde empieza Francisco Sosa, y todavía queda un pedacito ahí y queda la iglesia de Panzacola. Pues todos hemos pasado por ahí 80,000 veces y habla y pues está hablando de nuestro entorno, ¿no? Y también habla, pues de distintas zonas de la capital, ¿no? Claro, no va a hablar de Santa Fe porque Santa Fe sí es algo reciente, pero en términos de los viejos barrios y todo eso, pues reconocemos todo esto. Hay mucho, se dice mucho de San Ángel y un poco menos de Coyoacán, pero todo lo que se platica ahí lo está uno viendo, ¿no? Y entiende uno pues que está ahí todo eso. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? A ver, la Emilia, adelante. Muchas gracias. Gracias. Oye, ahorita que estás diciendo que salen todos estos lugares, vi que hay una película de los bandidos del Río Frío y debe Ah, ser muy divertida verla porque debe haber muchas partes de la ciudad. Es una película, no sé si del 56 o del 54, con Luis Aguilar, Rita Macedo, Prudencia Grifel y wow, Miguel Ángel Ferriz. wow. Exacto. Y la cinematografía es de Raúl Martínez Solares, entonces debe ser muy divertido verla, porque seguramente pues salen retratos de lugares que existían en el 54 y que ahorita ya no están. Si alguien de nuestros amigos, los tecnológicos, es capaz de ponernos el link de la película, pues sería fantástico, ¿no? Pero sí, qué ganas de verla. Y otra cosa que te quería mencionar es que ahorita viendo aquí esto, dice que los bandidos del Río Frío se empezaron a publicar primero en Barcelona y luego en México. ¿Tú sabes eso o por qué? Bueno, porque Manuel Paino se fue a vivir a Barcelona, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que estando ahí, pues ha de haber conocido gente local y todo, y luego mandaba, seguramente ya luego, después de que salían en Barcelona, mandaba por algún medio los capítulos para que se imprimieran aquí en México. Pero sí, es la técnica se va, Laura Bueno se va a su clase de baile, entonces te deseamos que te vaya muy bien y que nos invites un día a ver el Cascanueces, ¿verdad? Es nuestra Anne Hathaway aquí del grupo. Te digo que tenemos de todo en este grupo maravilloso. Entonces, sí, esa película, por supuesto que se antoja verla y con ese reparto, pues se antoja más, ¿verdad? Entonces, hay que verla sí o sí. Muchas gracias. Bueno, y Manuel Paino era historiador o Pues ella periodista, escritor, digamos, periodista, escritor, más que historiador, no. y Este, todo este costumbrismo, todo este conocimiento, a lo mejor ahora ponemos la inteligencia artificial y nos cuenta un montón de cosas de lo que estamos escribiendo. Pero y entonces, ¿cómo le hacía mira, yo creo, a yo creo, notar tal yo, costumbrismo? yo creo que la figura del intelectual que opina conceptualmente, como Jesús Silva Herzog, digamos, ¿no? Que se echa unos rollos buenísimos. No era la figura de ese entonces, la figura de ese entonces era la del cronista, un cronista que te va narrando todo y luego al final dice,
y este gobernante no sirve para nada, ya hay que tirarlo a la basura. Pero no es una reflexión teórica, entonces es el canal de la viga y no sé qué y no sé cuánto, eran reporteros de campo, sin ser reporteros, pues, eran cronistas, esa es la palabra, ¿no? Entonces de ahí Como viene esa. Tolstoy, entonces, como la Guerra de la Paz. Bueno, yo creo que La Guerra y la Paz es más una novela, Sí, como novela. tal, pero las descripciones, la crónica de No, lo que lo que sucede. quiero decir es que estos personajes, no Tolstoy, pero sí Paino, se formaron en el periodismo, hacían crónicas en el periodismo, o sea, publicaron cientos o miles de crónicas. Y eso, por supuesto, alimentó las novelas. Yo no estoy seguro de si Tolstoy escribió tanto en periódicos, probablemente no, o no lo tengo registrado, pero sí creo que en el caso de Paino, y probablemente hubo otra novela que quité. Miren, de las novelas que quité, mira, ya subieron el link de la película. No, es que aquí son lo máximo, aquí todos. El más chimuelo masca un riel. Bueno, Exactamente. Bueno, fíjense, de las novelas que no puse, pues es El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, que es nuestra novela picaresca y que es un encanto, ¿no? Entonces, bueno, no se puede poner todo, pero digamos, estos personajes como Fernández de Lizardi, estos escritores, otras novelas que quité, Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? El Saco, Navidad en las Montañas, fue un gran escritor del 19, ¿no? Y bueno, está el periódico El Renacimiento, que es un mamotreto de 2000 páginas, que mi querido maestro Juan García Ponce se lo regaló Huberto Batis y lo utilizaba para poner encima el atril, porque era un libro tan gordo que quedaba perfecto para poner el atril encima, pero no le interesaba caer. leerlo, sino tenerlo ahí como un tabique para que quedara el atril a la altura conveniente. Pero yo creo que la respuesta es esa, es gente que se formó mucho en los periódicos. Acuérdense que en esta época que no había tele, ni había internet, ni nada, los periódicos eran, salía el periódico y la gente salía a comprarlo porque era la manera de enterarse de todo, y estaban las novelas, y luego las novelas por entregas, la novela de folletín, y luego pues aparecieron los monitos, ¿no? Todos los que fuimos niños en los 60, pues salía el Príncipe Valiente y nunca falta alguien así, etcétera. Yo no estaba ahí leyendo los monitos, los niños y los papás o las mamás, entonces, pero todo había surgido del periodismo, ¿no? ¿Quién más quiere participar? A ver, Maribel, adelante. Pues yo debo de decir que yo hice coraje, porque Evaristo me reventó el hígado. Pues sí, a Pensaba, todos. Como decía, el presidente de España. pues sí. Que decía, ¿cómo es posible que haga tanta tropelía y que todavía lo distingan con un cargo en el gobierno? Y también me pareció que es totalmente actual o Sí, sea, lo que tristísimo. sí, es muy triste. Y por otro lado, también fue muy emocionante como tratar de averiguar por los datos que daba, sobre todo las calles en México, ¿no? Y también lo que me gustó fue esta parte de que van haciendo el viaje en la trajinera cuando se hunde la trajinera, pero antes de la trajinera me pareció tan romántico todo el asunto que te podías dormir y que podías ver las estrellas. Entonces me imaginé perfecto esa noche en una trajinera viendo las estrellas y podía cenar y las cortinas y los cojines y no sé qué. Bueno, me pareció fantástico el viaje, ¿no? Y bueno, Relumbrón, ¿qué te puedo yo decir? También otro personaje abominable. Parece que era del PRI. Sí, horrible, no me lo Aldito imaginé. Belumbrón. Alito, lleno de anillos y cadenas. No, qué horror, ¿no? Pobre de Tules, o sea, Sí, Tules y hombre. Casilda verdaderamente sí siento que eran víctimas de este Barbaján, ¿no?
tremendo. Y lo más curioso es que, bueno, al final justo de la novela es lo que dice en la carta esta que le manda a Paino, que le mandan a Paino, que dice que Relumbrón era, sí fue un comandante o algo Yáñez, o sea, sí existió. Todos, creo, al parecer, eran personajes de la vida real. Qué barbaridad. Entonces, bueno, lo disfruté, pero lo sufrí, igual con Juan, el hijo que lo tiraron. No, 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 no. Yo decía, bueno, ya que se vaya a hacer una limpia con Jipila y con la otra bruja, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí se disfrutó, pero sí me hizo sufrir un poco. Oye, ahorita que dices de ese viaje y las estrellas y todo eso, pues podemos imaginarnos ese viaje en el Nilo, ¿no? Está donde hubiera seguramente en estas embarcaciones también unas, unas especies de carpas, ¿no? Y para ver las estrellas y todo eso. Y esto es el viaje en el Nilo a la mexicana en Chalco, ¿no? Las felucas en Egipto, que pues también es muy, muy impresionante ese periplo en Egipto. No, pues a toda, qué bueno que todos la disfrutamos. Mi querido Jesús Alberto, Bueno, esta es una novela que yo no había leído y ahora apenas pues le pude avanzar unas 70, 80 páginas. Sin embargo, bueno, creo que eh, ya me di un color pues de por dónde va la novela y y bueno, conozco otras obras mexicanas de la época. Alguna vez leí, no sé quién lo mencionó, que el siglo XIX da lugar a dos grandes literaturas mundiales, que son la literatura rusa y la literatura norteamericana. No quiere decir que antes no hubiera libros, pero en un sentido universal y altamente poderoso, el XIX es el siglo de los rusos, le hace Dostoyevsky y Tolstoy, y de los norteamericanos, ¿no? Le hace Herman Melville, le hace Edgar Allan Poe, le hace Walt Whitman y Emily Dickinson. Y es hasta el siglo XX cuando surge a escala mundial la literatura hispanoamericana. Por ahí tal vez el fenómeno importante, ya lo platicamos en uno de tus cursos, pues fue Borges, ¿no? Y después de Borges, pues vinieron Onetti, Rulfo y el boom latinoamericano y Carpentier y los que tú quieras. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué todos estos novelistas que son buenos, por qué no acaban de ser tan poderosos estos mexicanos, a los que ya se mencionaron, y Rafael Delgado, y José López Portillo, y Rojas, y el cuentista Ángel del Campo, Micros, y hay bastante tela de dónde cortar? Bueno, pues porque son decimonónicos, ¿no? Usamos ese adjetivo para hablar de la literatura que es lineal, en la que los personajes este, se muestran, pero el autor mete la cuchara y los juzga. Por ejemplo, Paino, pues no solo te dice, no solo te muestra un crimen, sino te dice esta actitud criminal, ¿no? Donde por otro lado, hay esta extraña mezcla de realismo costumbrista, que es toda una corriente, y el realismo naturalista, que es otra corriente del naturalismo ahí, nacido ahí con Solá, ¿no? Y que tuvo algunos buenos representantes Eso en Latinoamérica. Estoy pensando en Manuel Seno García, creo que es puertorriqueño. Dickens revuelto con Solá. Es una especie de mezcla que puede ser gozosa, pero algo le falta. Yo lo que alcanzo a distinguir en Paino, y lo dice él mismo, hay una especie de gasmoñería, una especie de soy naturalista, pero no digo las cosas tan abiertamente porque quiero que mi novela sea clasificación A y que hasta los niños parvulitos puedan leerla, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí es una
pues especie de contradicción, donde sin embargo eh, eh, la descripción de ese México que se nos fue, pero que todavía hace no mucho tiempo podíamos ver en algunos momentos, Que pues sigue. puede ser gozosa, puede ser esos cuadros, esas estampas que invitan a veces eh, a la saudade, a la nostalgia, al recuerdo de lo que se fue o de lo malo que nos quedó, ¿no? Porque ya se dijo, mucha de esta perversión, de esta eh, criminalidad, de este gusto por la sangre de los aztecas, y pues sigue existiendo en el México actual, ¿no? Y no es que esta novela u otras novelas lo expliquen, pero sí son como una especie de ventana en el tiempo, un poco como el cine mudo, que nos permite ver, asomarnos y ver momentos, flashes, que no nos explican, pero con los que nos reconocemos de alguna manera. Esta novela claramente corresponde a que son los frisos, ¿no? Los grandes retablos con muchos personajes, con muchas historias, donde puedes ver al presidente de la República junto con mujeres que son curanderas y en su ignorancia eh, mezclan la bondad con el crimen. Y bueno, pues lamentablemente Pai no lo explica, ¿no? Pero bueno, pues es un escritor del siglo XIX y los escritores escriben generalmente de acuerdo con lo que es su siglo. Recordamos Lamentablemente. siempre a los innovadores, pues por eso, porque rompen el paradigma y hacen algo completamente diferente. Pero Eh, ¿por qué lamentablemente, Alberto? bueno, yo en lo personal este, pienso, me gustaría que en el arte más gente fuera innovadora. Dicen, el artista debe brillar con la luz propia. Y a veces lo que vemos es el artista que repite los lugares comunes o que repite las mejores técnicas de sus eh, pasados inmediatos y de sus coetáneos, pero a lo mejor no da el paso adelante. Yo lo que siento en toda esta novela mexicana del siglo XIX es que no da un paso adelante, ni siquiera en la novela de la Revolución Mexicana, donde al menos hay una obra maestra que es La sombra del caudillo de Martín Luz Guzmán. Yo ya tal vez, no sé si Lugo coincida, pero en México vamos a tener que esperar hasta las novelas experimentales de la generación de contemporáneos y vamos a tener que esperar hasta Al filo del agua, pues para empezar a ver algo que es diferente y donde ya eh, puede haber otros personajes más allá del México rural, más allá de los personajes X y Y, donde a lo mejor el lenguaje puede ser el personaje, o esta novela que no me parece buena, pero que sí fue innovadora en Latinoamérica, que fue la novela de Fuentes de La región más transparente, que bueno, a lo mejor es una mala copia de John Dos Pasos, pero bueno, por primera vez se introduce fuertemente el tema de la Ciudad de México y aquí podremos perdernos tremendamente porque es una selva, ¿no? Es un bosque de novelas y demás maravillosas, pero bueno, yo quisiera aquí dejar mi comentario y nada más cerraría comentando algo que decía Esther. Dice, y bueno, ¿y dónde están todos estos que describen esa microhistoria, ese... Bueno, pues ahí está todo este género que no es mexicano, pero sí es novohispano, que son los cronistas. Los cronistas describen con lujo de detalle lo que se comía, qué hacía la gente. Digo, ahí está Fray Bernardino de Sahagún, ahí está eh, el, Bernal Díaz del Castillo, y si bien son voces a veces criollas o españolas, bueno, pues ahí está esa descripción, si bien no en una narrativa como la conocemos de novela, pero sí en lo que conocemos como la crónica, y ese es un género muy particular, muy sui generis, y que tuvo grandes exponentes en los inicios de la Nueva España, ¿no? Nada más. Ok, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir?
A ver, José Luis, No, adelante. sí, ahorita que dijo, profesor, que él había sido periodista, veo cómo encajan mucho las cosas porque, este, al ser periodista, él se entera de historias de la gente. Por ejemplo, ¿cómo vas ahorita, aquí en donde yo estoy, todavía se usan, en varios estados, en Veracruz, en Tamaulipas, los curanderos y los brujos y eso. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se hacen esas personas? Y aquí él te lo explica, no, pues se fue viajando por el Valle de México y en base a observaciones y así, y con textos antiguos y los fue aplicando y curaban, o sea, mejor que los médicos curaban ellas, eran efectivas, ¿verdad? Y cómo se fue transmitiendo, cómo fueron progresando, cómo se fueron civilizando, dice en su palabra, se fueron haciendo más gente de pensar. Y pues eso al ser periodista, cómo encajas diferentes historias para hacer más grande la novela, ¿verdad? Mucha gente de los campesinos están esperando en el periódico, por ejemplo, un ejemplo cruel, ¿verdad? Pero están esperando saber noticias de sus parientes, a ver si ya se murió en la nota roja, ¿verdad? Así, es lo que le pasó así. Y ya entonces ya ellos son historias que traen todos ellos, ¿verdad? Son gente que si un periodista va y va a la casa de la mamá y dice, no, que mi hijo hacía tanto y quería ser futbolista y lo agarraron estos cabrones para trabajar con él, ¿verdad? Con ellos y pues me lo pusieron de halcón y me lo mataron y ya tú empiezas a generar una historia, ¿verdad? Y se me hizo, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Yo lo traslado al tiempo de ahorita, ¿verdad? Pero y luego las anotaciones de las hierbas que estoy seguro que son las que ella dice, porque muchos, y cómo se lo pone en la panza, y cómo bloquea, y es era muy observador, ¿verdad? El señor y por ejemplo, los colores de los caballos, que es alazán, y que son cosas que solamente los charros y así las manejan. Yo veo un caballo y digo, es un caballo rojo, no es un alazán, y que es un tordillo, y que pero es muy observador, y me gusta, hasta ahorita lo que llevo me está gustando mucho la novela, y lo que ustedes me han dicho, pues también, ¿verdad? Y también las anotaciones del Valle de México, las ciudades también me imagino lo poquito que conocí, digo, sí es cierto, las periferias son peligrosas aún, ¿verdad? Todavía. Y y van, ¿qué? Pues 200 años y sigue igual, ¿verdad? Es todo. Gracias, gracias Luis. Mi querido Javier, adelante, mano. Me agarraste quitando a la gatita de encima de las cosas. Bueno, pues tengo que confesar que este libro lo leí hace mucho tiempo. Y como dice Andrés, y tiene toda la razón del mundo, lo lees pues de una manera en la cual pues no le entiendes lo que es. Llegué y en casa de mi mamá que hay un montón de libros, pues lo vi, Los bandidos de Río Frío, ya había escuchado, lo saqué y lo leí. Y se me hizo un libro que me gustó por una razón. No sé si se acuerdan de la película de Barry Lyndon. Una Sí, película cómo no. muy larga. A mí ese tipo de películas me gustan. Pero mucha gente las Claro, odia. ¿Por qué? Porque son costumbristas, porque son larguísimas. Bueno, a mí me gusta. Y me gustó este libro en el sentido que describió en México con historias que en aquel entonces, bueno, estoy hablando más o menos de la prepa, finales de la prepa, que eran mundos que, pues sí, eran lejanos a esa época para mí, aunque sabía que existían. De repente, y un poco por lo que escucho, y creo que sí lo voy a volver a leer, me doy cuenta de que lo que ha cambiado es el entorno. Parte del entorno se mantiene, pero toda esa bola, con el debido respeto de cabrones que siguen viniendo y refinándose en el gobierno, en el raterismo, en el etcétera, 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 bueno, pues han cambiado un entorno terrible. Yo me acuerdo que desde hace mucho tiempo viajaba en carreteras de día, de noche, etcétera, no puede ser eso. Me acuerdo bien que toda esa ruta de México a Veracruz, pues era la ruta importante. Y a Puebla, bueno, pues los grandes salvajes han estado en Puebla. Y Río Frío no me extraña, ¿no? Entonces, todo este entorno que se genera, bueno, me acuerdo, y hablo de mis recuerdos, pues me fue dando una historia que era
pues que ahí estaba y demás. Pero sí me acuerdo de todas las descripciones. Y a veces en mi forma de hablar, a mí me gusta hacer eso, regresarme, dar el entorno de alguien y volver. Cuando leo libros, quiero ver el entorno del autor. Y creo que eso es algo muy interesante. Entonces, basado en eso, creo que es un libro que en términos de todo lo que escribe es increíble, porque te regreso a un México que existió, que las historias, pues al final de cuentas se refinaron y hoy las tenemos presentes. Hay un punto que tocó mi querido colega, que me gustaría platicar con él específicamente, que es la región más transparente para mí es como una decepción, es como una crónica. A mí se me hace un libro tristemente simpático, pero he leído a John Dos Pasos. Tristemente. Y no entendí exactamente cuál sería la relación, porque aquello es la inmigración, y estos son estos desgraciados que se vendieron el Pedregal y se vendieron todo esto, justo donde pasaban los ejércitos de Santa, la novela de Santa, que venían de Tlalpan y llegaban a San Ángel y demás. Entonces, sí, toda esta literatura se correlaciona. Creo que Painó lo que tiene es que para quien no es muy lector puede ser muy aburrido, para quien es más lector es mexicano en el sentido ya sea que nació aquí o no, pero le gusta México, puede entender mucho de lo que fue y de lo que se ha transformado hoy con todo lo que vivimos, pero que queda una parte sustancial importante, o sea, entonces lo que sí digo es lo voy a leer. Sé que es un libro de 1000 y tantas páginas. Me fundamenté y me basé en lo que había leído hace muchos años y hablo del recuerdo. Okay. Y tomando comentarios de ustedes, ¿no? Ok, muy bien. ¿Quién más quiere participar de los que no han hablado? Nada más una cosa, el oxímoron ese que usas, ¿no? De tristemente risueño o simpático se me hace muy chistoso. Bueno, yo siempre he pensado que los libros deben servirnos para algo, no nada más para gozar de las letras, que es muy loable y vale la pena. Pero si uno puede hacer perdón, síganle, ahorita Vale, muy continúo. bien, sí, está bien. Gaby, adelante. Eh, gracias. Yo solo muy brevemente, no he terminado de leerlo, pero me parece, uno, lo que comentaste que había sido como una entrega, una novela por entregas, como que hace sentido cómo se va hilando todo ya cuando lo ves todo en un libro junto. Y el otro es, sí es muy descriptivo, pero no se me hace aburrido, como en su momento, y espero no decir una barbaridad, lo fue María para mí. Que es tremendamente aburrido. Este es muy, muy ligero. Eh, y bueno, terminaré de leerlo. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, ahorita es Esther, y bueno, ya saben, la próxima semana veíamos Al filo del agua. Es obvio que estamos dejando a un montón de novelas, no solo las de Altamirano, Micros, Ángel del Campo, etc. Pero bueno, 4 meses y cachito, casi 5. Yo creo que está bien y luego a ver qué otra cosa hacemos, porque si no nos podríamos haber quedado muchísimo tiempo. Miren, tenemos que, ahorita les pongo la foto en el chat de la novela de Jesús Colín Segura, El grito de la tierra. Entonces, se las pongo y me dicen quiénes la quieren y entonces yo le pido a la distribuidora que me mande los ejemplares que me pidan y me dan un precio de descuento. Gracias, Gaby, cuídate. Me Sí, dan bye, un buenas noches. precio de editor. O la otra es que lo busquen en Amazon y probablemente ahí y si van al Fondo Cultura, etcétera, se las consiguen, pero
van a ir y luego tienen que volver 2 días después, porque lo que va a hacer la librería es pedírsela a la distribuidora. Y el precio de la librería pues trae consigo la ganancia de la librería, mientras que el precio del editor, o sea, mío, ya no tiene la ganancia de la librería, sino simplemente es lo que gana la distribuidora, ¿no? Entonces, ahí se las pongo y ustedes dicen si la quiero o no la quiero. Es dentro de un par de semanas, vamos a ver Pedro Páramo y esta novela. Entonces necesitamos decidirlo rápido para que haya tiempo de pedirlas y que yo se las haga llegar. No sé si alguien quiere comentar algo más. Adelante, Belle. Micrófono. Ya, Oye, gracias. me encantó lo de los aguilitas, que yo no sabía que así les decían a los policías. Y otra, sí sufrí muchísimo cuando los veladores, o bueno, los que decían y todo sereno, ay, cuando tienen que exterminar a los perros, eso sí sufrí horrible. Y bueno, igual sufrí con Evaristo, se llamaba, no sé. Ay, horrible personaje, espantoso. Pero fíjate, por Tanto que me ejemplo, faltó. las cosas que uno aprende, cuando te dicen que los montones eran trozos de rocas que se juntaban para venderlos por montones, precisamente. En lugar de pesarlos, pues hacían montículos, ¿no? Y pues ahí está un montón, otro montón. Yo creo que la palabra montón llega un colombiano, un venezolano, un argentino, no se entiende nada. Es algo totalmente mexicano, pero ahí está la explicación. Entonces, todo lo que pudimos aprender de esos detalles, para mí son valiosísimos, ¿no? Y además súper divertidos y etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, jóvenes, pues en este caso, pues creo que ahí la dejamos. Nos vemos en 8 días. Gracias por seguirme en esta aventura. Y nos vemos, pues nos vemos la semana que entra. Sí, Jorge, tienes apagado tu micrófono. Sigue apagado. Perdón, sí, Gracias. no pude estar antes por una sesión, No pero te preocupes. espero la grabación, muy buena la segunda parte, gracias. No, al contrario. Pues nos vemos en 8 días y pues muchas gracias a todos. La grabación, bueno, ya llegó Esther, no es Maribel. Entonces, nos vemos en 8 días. Gracias por seguirme en esta aventura. Al paso Gracias. que vamos, ahí vamos por otros 10 años más. Gracias Sale. a Jesús Alberto. Oye, Jesús Alberto, mañana a las 11 voy a estar ahí en el Starbucks de enfrente con tus libros, ¿no? ¿Me recuerdas? Porque si no se me Sí, olvida. sí, ¿Ya llegando estando te ahí me llamo. avisas? Sí, Va, llegando te Jorge. llamo. Órale, pues. Claro que sí. Gracias, hasta Un mañana a abrazo. todos, hasta la Adiós. semana que entra.